Y hoy, al ponerse el sol, los judíos en Israel van a celebrar lo que es la fiesta de tabernáculos. Y es lo que estaremos mirando en este día. ¿Qué es la fiesta de tabernáculos? Y aunque nosotros no la festejamos, no somos israelitas, no estamos en Israel, pero ¿qué podemos aprender de ella y qué podemos aplicar a nuestra vida? Y el por qué es importante conocer esto. Y entonces es lo que estaremos hablando este día sobre la fiesta, esta fiesta solemne de la fiesta de lo que es los tabernáculos. Así que si se pueden poner de pie en reverencia a la palabra de Dios, ahí en Levítico capítulo 23. Voy a leer los versículos 39 al 44. Levítico capítulo 23, versículos 39 al 44. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Oremos. Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias que tú nos hablas. Gracias que tú estás con nosotros, tú nos escuchas. Pido que me uses al exponer tu palabra, que me uses al aplicarla a nuestra vida de hoy en día, que tengamos corazones dispuestos a obedecerte, a poner nuestro enfoque en ti, vivir para ti, agradarte a ti. Y pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta que Dios le dio a la nación de Israel. Aunque nosotros no somos judíos y no festejamos esta fiesta, es importante conocer acerca de ella y aprender y aplicarla a nuestra vida de hoy en día. Y miraremos el por qué es importante y miraremos por qué Dios a la nación de Israel les mandó que fuese uno de sus días festivos, uno de sus días, de sus fiestas solemnes. Hoy en día la nación de Israel, aunque dicen celebrar esta fiesta, no la celebran como Dios dice que la celebren. Y así sucede muchas veces que Dios dice que hagan algo y deciden hacer lo que les da la gana, pero miraremos lo que la Biblia dice. Y escuché de un misionero que fue a un país donde él estaba enfocándose en los judíos, y él, siendo gentil, creyente, salvo, hijo de Dios, nuestro hermano en Cristo, él pensaba que él ahora tiene que guardar la ley y que tiene que festejar esta fiesta, y él, pensando que está festejando esta fiesta, realmente no la está festejando. ¿Por qué?
Bueno, dice a los 15 días del mes séptimo, y estamos hablando del mes séptimo de los judíos, del calendario judaico, que es un calendario basado en la luna, es un calendario lunar, no un calendario solar como el nuestro. Y entonces, hoy al ponerse el sol, hoy es el día 9 de octubre del año 2022, al ponerse el sol comienza lo que son el día número 15 del mes séptimo del calendario judío. Y por eso ellos hoy al ponerse el sol festejan este día festivo. Dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra. Algunos aquí trabajan en construcción, otros trabajan en diferentes trabajos o carreras, pero los que trabajan en piscar el fruto, trabajan en huertas piscando fruta, conocen lo que es el tiempo que se termina la pizca. Yo crecí en el estado de Washington y en ese estado se conoce como el estado que produce más manzanas del resto quizá aún del mundo. Y a veces las manzanas literalmente están así de grandes, como una pelota pequeña de básquetbol. Unas manzanas que las envían allá a otros países y aquí nos dejan las manzanas que están medianas y pequeñas, ¿verdad? Pero en ese estado hay mucha gente que trabaja en huertas y ellos se ponen a piscar toda la fruta de las manzanas y también hay diferentes peras y cerezas y todo eso. Y para manzanas tienen unos benes grandes, les dicen benes porque en inglés les llaman bins. Son cajas y como están transliterando el inglés, ¿verdad? Les dicen benes, pero son cajas como así de altas, quizá un poco más altas que la cintura de una persona y están quizá unos 1.5 metros, 2 metros cuadrados y cuando las llenan de fruta, eso ya les pagan por cada caja que terminan, un tanto por caja. Y huertas y acres y acres y acres llenos de cajas llenas de fruta. Y en este tiempo que ya terminaron de piscar, así le llaman cuando cosechan la fruta, quizá porque en inglés le dicen pick y ellos quizá lo transliteraron piscar, pero cuando ellos terminan de cosechar la fruta, miran la abundancia. Y en aquel tiempo en Israel, cuando las personas tenían sus propiedades y ellos plantaban y cosechaban y las almacenaban, en este tiempo estaban sus graneros llenos, en este tiempo sus almacenes estaban llenos de comida. Y Dios dice, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso. ¿Y qué vamos a hacer con las ramas? Bueno, dice, toma ramas, no solamente de fruto de árbol hermoso, toma ramas de árboles frondosos, aunque no produzcan fruto. Toma ramas de sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Pero ¿qué vamos a hacer con estas ramas? Decían ellos. Bueno, les dijo Dios a ellos, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Ahora, nosotros en este país de los Estados Unidos de América celebramos el día 4 de julio como el día de independencia, cuando este país peleó en contra de Inglaterra y venció. Y entonces en ese día ya hicieron su declaración, o más bien hicieron la declaración de independencia y después pelearon y ganaron. Pero se celebra esa fecha porque fue cuando se hizo la declaración de independencia. Y no decimos, pues solamente celebra eso 10 años o 100 años, sino es algo que continúa celebrándose cada año perpetuamente o todo el tiempo que exista este país. Bueno, aquí Dios le dijo a la nación de Israel que la nación de Israel continúe
haciendo esto. ¿Pero por qué? Noten, cuando ya reciban todo el fruto y todas las bendiciones que ellos iban a recibir de Dios, que Dios les había dado de la tierra, y cuando sus almacenes estuviesen llenos y cuando todo fuese abundante, Dios les dice en el versículo 42, en tabernáculos habitaréis 7 días. Ahora, un tabernáculo, la palabra en hebreo, Sukkot, literalmente se diría una enramada. O sea, si nos imaginamos una tienda de campaña, pero en lugar de una tela que se usa hoy en día, imaginarnos una tienda de campaña, pero hecha de ramas. A eso se refiere cuando dice tabernáculos. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Ahora, habitará se refiere a que ahí va a estar viviendo por esa semana. Ahí va a estar durmiendo cada noche esa semana. Eso era lo que Dios les mandó a la nación de Israel. Ahora, hoy en día los israelitas, en la mayoría, ellos no hacen esto. Ellos sí hacen ramas, hacen una enramada, un tabernáculo, una tienda de campaña hecha de ramas, pero no se duermen en ella toda la semana como Dios les dijo. No la hacen allá afuera. Este misionero que les comenté al principio, ahí tenía una enramada, no sé si afuera de su casa o adentro de su sala, pero obviamente eso no es la intención. No estaban, en primer lugar, no estaban durmiendo en ella, no estaban viviendo en ella, y si la tenían adentro de su sala, pues qué chiste es eso. Es como poner una tienda de campaña en tu sala y decir que ya estás sufriendo lo que sufrirías si fueses a acampar en una tienda de campaña allá afuera. Lo que Dios quería es que cuando ellos tuviesen todo este dinero, todo este fruto, todo esto almacenado y financieramente estuviesen en el momento más bendecido de todo ese año, ellos se acordasen de cómo habían comenzado sin nada, viviendo en una tienda de campañas hecha de ramas. De cómo ellos habían comenzado viviendo en un tabernáculo, en una enramada. Pero, ¿por qué quieres eso? Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Pero Dios, ¿por qué quieres que recordemos eso? Bueno, en primer lugar, recuerden que estaban esclavizados en Egipto. Y recuerden que Egipto representa el pecado, representa la maldad, la esclavitud del pecado. Y recuerden que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Y recuerden que Dios los ha salvado de la esclavitud del pecado. Y aunque ellos durmieron esa noche después de salir de Egipto, en enramadas, en tabernáculos de ramas, ellos eran libres, tenían libertad, ya no eran esclavos, ya nadie estaba azotándolos. Y Dios dice, acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate de dónde saliste, y aunque no tenías nada y tuviste que dormir esa noche en enramadas, en tabernáculos de ramas, acuérdate que yo te liberté de Egipto, donde tú tenías, comparado a esas enramadas, tú tenías lujos, tenías casas, tenías comida. Pero no tenías libertad. Estabas bajo el yugo de Egipto, de Faraón, que es alguien que también representa a Satanás. Y estabas bajo el yugo opresor del malvado, del maligno. Y acuérdate que yo te liberté de eso. Y aunque quizá financieramente no tenías más esa noche de lo que tenías esa mañana cuando eras esclavo, tenías libertad. Esa mañana despertaste en una casa, despertaste con comida y tenías lo necesario, pero eras esclavo. Pero cuando fuiste sacado de Egipto rápidamente, esa noche dormiste en una enramada.
dormiste en una casa de ramas o una casa de campaña de ramas, una enramada, un tabernáculo. Toda la gente, todas las familias en Israel hicieron cada quien sus propios tabernáculos para dormir esa noche, pero ya eras libre. Y acuérdate no solamente de dónde te sacó Dios, acuérdate no solamente de que ya te dio libertad, sino ahora que tú ya tienes todas las bendiciones que Dios te prometió. No te olvides de dónde te sacó y no te olvides cómo empezaste. Muchas veces personas, después de que Dios los redime, los salva y Dios los bendice y tienen bendición, se olvidan de Dios. Se olvidan que Dios es quien los libertó de la esclavitud del pecado y de Satanás. Se olvidan que antes no tenían las bendiciones que ahora tienen y que Dios es a través del tiempo quien los ha bendecido con una casa hermosa, con coches hermosos, con ropa hermosa, con joyas hermosas, con bendiciones y comida mucho más de lo que se imaginaban. Pero cuando tengas esas bendiciones, no te olvides de dónde te sacó Dios y no te olvides cómo comenzaste. Cuando tengas esas bendiciones, dice Dios, acuérdate de mí. No te enfoques tanto en toda la fruta y la verdura y los almacenes y la bendición, la abundancia, el dinero, lo material, que te olvides de aquel que te redimió, aquel que te libertó, aquel que te protegió y te bendijo. No te olvides de Dios. Algunos vienen a trabajar y cuando regresen a su país, quizá ese dinero permita que ellos vivan en una manera más liberal o una manera más lujosa que los demás. Cuando tengas eso, no te olvides de cómo comenzaste, no te olvides que Dios es quien te bendijo. Pero no solamente las personas que regresan a sus países, algunos deciden quedarse aquí toda su vida y cuando compran casas y compran sus ropas y comida y compran sus coches y compran todo eso y propiedades, a veces diferentes casas, múltiples ranchos y todo eso, y no es pecado eso, pero cuando tengas esa abundancia, no te olvides de Dios. No te olvides de Dios quien te libertó, no te olvides de Dios que te ha ayudado todo este tiempo y te ha bendecido. Entonces, en tu vida personal, si tú todavía estás en Egipto, si tú nos visitas y tú nunca has dejado que Cristo sea tu dueño, el dueño de tu espíritu, el dueño de tu alma, que Él te compre, eso se llama redención, que Él sea tu redentor, que Él pague la deuda de tus pecados, te salve del lago de fuego, te regale vida eterna en el cielo. Si tú todavía estás esclavizado en el pecado bajo el yugo satánico, hoy es el día que Dios quiere liberarte, que Dios quiere redimirte, sacarte de esa esclavitud, darte libertad. Eso se llama en la Biblia nacer espiritualmente. Nacer de nuevo. Él te compra, te adopta, paga la deuda de tu pecado, te regala el cielo, te saca de la esclavitud del pecado y comienzas una vida espiritual. Y quizá comiences en lo que es un tabernáculo de ramas, en una enramada. Quizá no tengas mucho dinero. Quizá tengas necesidad, quizá tengas hambre, quizá no tengas en dónde vivir y has estado durmiendo bajo ramas como ellos en aquella noche. Pero ahora, dice Dios, eres libre y yo te protejo. Y Dios dice que Él puso una nube de fuego en la noche para no solamente calentarlos del frío en ese tiempo, sino también para alejar las serpientes, alejar los animales, alejar las cosas que pudiesen matarlos. Y Dios los protegió. Y quizá ellos pensando, ¿qué vamos a comer mañana? Allá en Egipto teníamos casas y teníamos comida almacenada y aquí, ¿qué haremos? Y dice Dios, mira, no te preocupes. Cada día Dios va a darte tu pan diario. Cada persona que miras aquí, en toda nuestra vida, Dios nos ha alimentado. ¿Alguien aquí
¿Ya se murió de hambre? No digo que no hemos pasado hambre algún día, pero aquí a todos los que están aquí, si estás vivo, no te has muerto de hambre. Quiere decir que Dios te ha alimentado, Dios ha provisto para tus necesidades. Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que es sustento y abrigo, lo que es ropa y comida, Dios te va a dar eso. Dios te va a suplir esas necesidades. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, y el contexto es hablando de sustento y abrigo, añadido será. Dios te lo va a dar. Pero ¿sabes qué? No solamente te da el pan diario, y que debemos orar, Dios, por favor, danos nuestro pan diario. No solamente mi pan diario, también el pan diario de cada hermano y hermana en la iglesia. Y si sabemos que alguien tiene necesidad, vamos a ayudarle con comida también a esa persona. Danos nuestro pan diario. Pero algunos quieren el pan de toda la semana, o el pan de todo el mes, o el pan ya de varios meses, porque si no están los 2, 3 congeladores llenos de carne y llenos de comida, ya se empiezan a preocupar. Y Dios dice, mira, el pan diario, no te preocupes. Y si Dios te bendice y tienes tu refrigerador lleno, qué bendición. No te olvides cuando no tenías nada. Y cuando no tengas nada, no te olvides que Dios te protege y provee diariamente y te va a bendecir. Y entonces busca primeramente el reino de Dios en la riqueza y la abundancia que tú tengas. No te enaltezcas, no te creas la gran cosa. Ay, no, sí, ya. Y la gente ahí dice, mirando a la gente hacia abajo, como en inglés una expresión dice looking down their nose, como mirando hacia abajo de su nariz a la gente, de su arrogancia. No, dice Dios, no te olvides. No te enorgullezcas, no te creas la gran cosa. Acuérdate de mí. Ponme a mí en primer lugar. Y sabes, no te hace daño de vez en cuando recordar y experimentar lo que era tener lo que antes tenías. Para no olvidarte de la gente que está pasando por necesidad y bendecirlas. Y no me refiero a la gente floja que no quiere hacer nada. La Biblia dice que a ellos no les ayudemos. Pero la Biblia dice que si alguien, a pesar de ser diligente, a pesar de trabajar, a pesar de su esfuerzo por las circunstancias en las que está, tiene necesidad, hay que ayudarle. Cuanto más a los de la familia de la fe, cuanto más a los que son creyentes. Ten cautela con gente que quieren estafarte, pero personas que en verdad están en necesidad, puedes ayudarles. Especialmente misioneros, evangelistas, plantadores de iglesias. Y damos generosamente a ellos. Y entonces, aunque nosotros no somos israelitas, nosotros no estamos festejando o estamos observando esto, podemos aprender, entender y aplicarlo a nuestra vida y decir, bueno, cuando tú tengas un trabajo que te pague muy bien y te den un bonus, te den un ascenso y te den diferentes cosas, o tú tengas tu propio negocio y Dios te bendiga, o tú en tu carrera o en lo que tú estés haciendo hayas acumulado muchas cosas, agradécele a Dios. Y en este país se celebra el Día de Dar Gracias, que ya el siguiente mes se celebrará. ¿Por qué? Los primeros peregrinos en este país, después de todas las bendiciones de Dios, le dieron gracias a Dios por las bendiciones. No dijeron, si es que yo soy tremendo cazador y yo soy tremendo en agricultura y entonces por eso tengo tanta bendición. No, es siempre gracias a Dios. Y entonces lo que yo tengo realmente no es mío, es de Dios. Mirando a las personas que tienen mucho dinero, los millonarios, incluyendo en los tiempos antiguos las personas ricas como los reyes. ¿Sabes que el rey Saúl, el rey David, el rey, aún es su descendencia, su hijo, Salomón y otros, ¿sabes que todo el dinero que ellos tenían acumulado, que era de ellos, ¿sabes que realmente no era de ellos? ¿A qué me refiero que no era de ellos? Bueno, David tuvo muchísimos tesoros de dinero. Aún David almacenó todo lo necesario para
lo que era el templo y los utensilios del templo y todo, para que su hijo Salomón nada más dijese, háganlo y ya tuviese todo para hacerlo. Pero saben que las reinas tenían un montón de joyas y un montón de ropa y un montón de cosas. Pero sabes que cuando morían, sus hijas, o las que quedaban, o las otras reinas que quedaban, eran las que usaban todas esas joyas. Y cuando ellas morían, las que quedaban es las que usaban las joyas. Entonces realmente las joyas no les pertenecían a ellas. Solamente las usaban en su vida, pero realmente no eran las dueñas de las joyas. Y los reyes usaban el dinero en su vida, pero realmente no eran los dueños del dinero. Y entonces nosotros en nuestra vida podemos usar las bendiciones que Dios nos da, pero realmente no somos los dueños de ese dinero ni de esas cosas. Y si morimos, quizá nuestros hijos se queden con esas cosas. Hay personas que mueren y el mismo día que mueren están en un accidente automovilístico y mueren hasta sus hijos. Y ya ni siquiera se quedan sus hijos con las cosas. Se quedan quizá un familiar, un tío, un primo. Y cuando no tienen a nadie, pues hasta el gobierno se queda con las cosas. Y a veces lo dan a caridad o otra persona, otra organización, pero realmente las cosas no nos pertenecen, solamente las usamos durante el tiempo que estamos vivos. Y si miramos lo que es de esa manera, de la perspectiva de Dios, que todo lo que Dios nos permite usar realmente no es nuestro, es de Dios, entonces no nos va a doler cuando de lo mismo que es de Dios le compartimos a otros y ayudamos a otros, porque entendemos, no es mío, es de Dios. ¿Y por qué me voy a enojar yo si Dios dice que Él da su diezmo a su iglesia? Pues no, es su dinero, no es mi dinero. Entonces yo doy, no porque es mío, sino porque Dios me dijo que de lo que es de Él, yo lo administre y haga eso. Y de lo demás, Dios dice, úsalo y sé generoso como tú veas que sea mejor. Y que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de Dios. No quiere decir ve y peca y decir que eso es para Dios, no, sino que no hagas cosas que no honren a Dios, no hagas cosas que no glorifiquen a Dios, sino que todo lo que sí hagas sea cosas que sí honren a Dios, que sí glorifiquen a Dios. Y entonces cuando tú disfrutas de esas cosas, Dios se alegra que tú disfrutes de ellas, pero no te olvides de dónde te sacó Dios, no te olvides dónde comenzaste y ahora agradécele por lo que tienes. Así que el día, la fiesta de los tabernáculos, es un día en que nosotros también podemos aprender de Él y poder aplicarlo a nuestra vida y decirle, Dios, gracias por salvarme. Gracias por libertarme del pecado, libertarme de Satanás, libertarme de lo que es la paga del pecado, que es la muerte. Gracias por libertarme. Gracias por la libertad que ahora tengo en ti del pecado para vivir para ti. Y decide vivir una vida que agrada a Dios, una vida piadosa. Y Dios, gracias por todas las bendiciones. Y cuando tengas nada y estés viviendo como una persona vagabunda, una persona bajo un puente o en una enramada, si tú eres creyente, no te preocupes, Dios te va a ayudar y Dios te va a bendecir. Y cuando te bendiga, no te olvides de Dios. Hay personas que Dios los bendice y se alejan y ya no regresan a la iglesia. Pero Dios dice, no te olvides de mí. ¿Sabes por qué Dios ha bendecido a este país de los Estados Unidos de América? Porque comenzó con muchos creyentes que vivían vidas piadosas, que amaban a Dios, servían a Dios, y Dios lo bendijo a que fuese el país más próspero, más bendecido, más poderoso de todo el mundo. Eso fue un milagro de Dios. Pero ahora los hijos y los nietos y los descendientes están olvidándose de Dios, están alejándose de Dios, están viviendo vidas impías, y la bendición de Dios está menguando y el poder de este país está menguando y continuará bajando entre más se aleje la gente de Dios. ¿Por qué? Porque gente viene buscando el dinero y la bendición de Dios, pero rechazan al Dios que dio esa bendición. Pero tú busca a Dios y Dios te protegerá, Dios te bendecirá, y cuando Él te bendiga, agradécele, acuérdate de dónde te sacó, acuérdate cómo comenzaste y usa lo que Dios te ha dado para su honra y gloria.
Oremos.